Cuando me di cuenta de que no era más que un personaje secundario desechable en esta historia, fue precisamente en el momento en que la protagonista anunció públicamente la cancelación de nuestro compromiso. Me llamó un parásito, un inútil, una rata escondida en la alcantarilla. No era más que un bribón que se valía del apellido familiar para imponer su presencia. El foco iluminaba el vestido hecho a medida que le había regalado sin escatimar gastos. Allí estaba ella, de pie, con una postura altiva, tan majestuosa como un cisne a punto de alzar el vuelo. Curvé los labios en una leve y cansada sonrisa. Así que eso es lo que piensas de mí. Qué lamentable. Ya empieza a refrescar, continué con frialdad. Supongo que es hora de que la familia Crowley se declare en bancarrota. Sí, mi prometida me había dejado. Y lo había hecho en público, frente a todos. ¿Su razón? Dijo que se había enamorado de otro hombre. La vida no se trata solo de las monedas que tintinean en tu bolsillo, se burló Mario Crowley, sosteniendo la mano del hombre a su lado. Si no fuera por las artimañas de tu familia, los Craig, ¿crees que alguna vez me habrías tenido comprometida contigo? No eres más que un niño rico mimado. Sin tu apellido, ¿qué valor tienes? Sus ojos, brillantes e intensos, me observaban fijamente, pero en lugar de ira, mi molestia comenzó a disiparse poco a poco, dejando paso a una calma extraña. En ese caso, dije, con voz gélida y desapegada, seguridad, por favor, acompáñenla a la salida. Esta mujer ya no tiene nada que ver conmigo. El primer paso para despertar la memoria de un personaje secundario destinado al fracaso es alejarse de inmediato de la protagonista absorbente que solo te utiliza como escalón. El hombre que sostenía la mano de Mario frunció el ceño. Estaba sentado en una silla de ruedas, sus dedos tamborileaban con impaciencia sobre el reposabrazos de metal. Si yo fuera el Stephen Craig del libro, el que rompía con su familia por amor a Mario Crowley, tal vez habría sentido una punzada de miedo. Pero, por desgracia para ellos, yo ya no era ese. Con una sonrisa cortés, hice un gesto al personal para que también retiraran a Alan Hanks, el hombre de la silla de ruedas. Ahora que lo pienso, no puedo entender qué clase de idiota era aquel yo de la historia. Incluso después de ser humillado públicamente, el original seguía buscándole una salida a Mario Crowley, sonriendo como un tonto para complacerla. Mirándolo con perspectiva, debía haber perdido completamente la cabeza. ¡Qué vergüenza absoluta! Después del espectáculo en el banquete, nadie se atrevió a volver a ponerse en mi contra. Antes de conocer a Mario Crowley, yo era el rey de los alborotadores, salvaje, imprudente, sin preocuparme por nada. Mi madre murió cuando yo era niño, y fui hijo único. Mi padre me mimaba hasta el extremo, como si temiera que me rompiera con solo rozarme o que me derritiera si me alzaba la voz. Si no fuera por la oleada repentina de recuerdos que empezaron a coincidir con hechos, grandes y pequeños, que me habían ocurrido, cosas que ni siquiera recordaba haber vivido, jamás lo habría creído. Que mi familia, toda mi vida, no era más que tinta sobre una página, cuidadosamente escrita para servir como escalón del ascenso de Mario Crowley. Aparqué el coche en el garaje bajo mi edificio y me froté lentamente las sienes. Según el argumento del libro, apenas aparecía en unos pocos capítulos. Ni siquiera lo suficiente como para dejar una impresión duradera en nadie. Era un imbécil arrogante, cobarde, carente de moral, con la mente enfocada únicamente en el romance. Después de enamorarme perdidamente de Mario Crowley a primera vista, rogué a mi padre que organizara el compromiso con su familia. Gasté mi dinero en joyas y regalos para ella, usé mi influencia para construirle una red de contactos, incluso rompí lazos con mi propia familia por su bien. Declaraba mi amor a gritos ante quienes dependían de mí, pero me acobardaba frente a aquellos a los que no podía permitirme ofender, sin atreverme jamás a tratarla mal. Cada defecto de la naturaleza humana parecía haberse concentrado en mí, solo para resaltar cuán perfectos eran los protagonistas en comparación. Al final, el talento de Mario Crowley y su extensa red de contactos la impulsaron a la cima del éxito, tanto en la vida como en la carrera. Mientras tanto, mi familia llevaba tiempo en decadencia. Y ni siquiera fui a visitar a mi padre moribundo en su lecho de muerte porque estaba demasiado ocupado, persiguiéndola a ella. ¡Qué existencia tan patética y miserable! Haciendo tintinear las llaves del coche entre los dedos, caminé lentamente hacia mi apartamento. Pero, ¿y si no siguiera el camino que me habían trazado? ¿Cambiaría el final? Antes de poder hallar una respuesta, noté a un hombre de pie junto a la puerta de mi apartamento. Su aura era despreocupada,
sujetando entre los dedos un cigarrillo que brillaba tenuemente en la oscuridad. Cuando alzó la vista y me vio, exhaló una nube de humo que, en la tenue luz, difuminaba sus rasgos afilados. Envuelto en la penumbra de la noche, su actitud relajada y desinhibida resultaba tanto seductora como peligrosa. Ajusté rápidamente mi andar casual y desganado, bajé la cabeza mientras me acercaba y lo llamé con timidez. «Hermano». Brett Fotis apagó el cigarrillo sin decir una palabra, y simplemente asintió hacia la puerta, indicándome que la abriera. Si había alguien en este mundo a quien más temiera y evitara ver, ese era Brett Fotis, en segundo lugar, porque nadie se atrevía a ocupar el primero. Era el hijo adoptivo de mi padre, un lobo con una crueldad que le corría hasta los huesos. Yo no sabía nada del negocio familiar, pasaba los días entregado al placer y al vicio. Para asegurarse de que pudiera vivir con total despreocupación, mi padre crió a Brett Fotis por mí. Pero la verdad, le tenía pavor. Brett se dejó caer en el sofá de tonos cálidos, su largo abrigo negro arrojado al azar en una esquina. El traje negro a medida que llevaba resaltaba a la perfección su figura impecable. Sabía que me despreciaba. Y él sabía que yo lo odiaba. «¿Qué opinas de la familia Crowley?», preguntó sin mencionar a Alan Hanks. Supuse que ya había resuelto el asunto con sus contactos e influencia. Después de todo, Alan Hanks era el protagonista masculino oficial de la historia. Por muchos admiradores que tuviera Mario Crowley, nadie podía arrebatarle ese puesto. Su estatus y linaje lo convertían en el más distinguido de los pretendientes de Mario. Pero en esta etapa, todo apenas estaba comenzando. Mario Crowley aún no había deslumbrado al mundo, y Alan Hanks todavía no se había hecho formalmente con el control del emporio familiar. Para mí, eran insignificantes. Me senté junto a Brett Fotis, con las manos bien colocadas sobre las rodillas. «No tengo ninguna opinión al respecto», respondí. Los labios de Brett se curvaron en una leve sonrisa, pero había algo en esa mueca sutil que me heló la sangre. Ya había escuchado bastante de mis supuestos amigos sobre cuán despiadado podía ser Brett Fotis. Una vez, alguien se burló de él, llamándolo simple perro de la familia Craig. Aquella persona terminó de rodillas, arrastrándose entre temblores, proclamándose perro a gritos hasta que su cuerpo quedó cubierto de sangre, desplomado en el suelo, entre espasmos de dolor. Brett Fotis era un loco rencoroso. Pasé de provocarlo cada vez que nos veíamos a no atreverme siquiera a dirigirle la palabra. «Hermano», lo llamé nuevamente. En la novela, la decadencia de la familia Craig comenzaba justo después de la muerte de Brett Fotis. Él murió salvándome, 6 meses después, en los muelles de carga de la familia Craig. ¿Y yo? Lo primero que hice al ser rescatado fue llamar a un médico, para Mario Crowley. La misma que había estado atada junto a mí en aquella escena. Pero en ese momento, Mario Crowley ya había sido llevada por Alan Hanks. Todo aquel suceso trágico no fue más que una obra escenificada por Alan y Mario. ¿La carga en el muelle? Todo contrabando. Nuestra familia Craig fue la única perdedora, mientras que los demás se quedaron con el pastel completo. Brett ladeó la cabeza para mirarme, con esos ojos oscuros y penetrantes, una mirada que evaluaba cada rincón con filo involuntario. «Hermano, ya no me gusta Mario Crowley». Me humilló en público. «Quiero anular el compromiso», dije. Brett soltó una risa burlona. «¿Solo anular el compromiso?». Observé su expresión con cautela. Después de todo, fui yo quien insistió tanto en estar con ella, y ahora era yo quien pedía romper. Temía que Brett, conocido por su poca paciencia, se enfadara. Pero, no se enfadaría conmigo, ¿verdad? Él era el hombre que, en otro tiempo, había dado su vida por mí. Tal vez, no debía tenerle miedo. Me deslicé silenciosamente un poco más cerca de él. «Hermano, la familia Crowley no mostró ni una pizca de resistencia cuando se acordó el compromiso. Y ahora Mario me echa toda la culpa». En aquel entonces, la amaba tanto. Si me hubiera dicho que no quería, jamás la habría obligado. Noté cómo los ojos de Brett se volvían más fríos, pero aún así reuní valor y continué. «Me han hecho quedar como un tonto, hermano. Tienes que ayudarme a recuperar mi dignidad». Brett me echó una mirada, luego sacó un cigarrillo del bolsillo y se lo colocó entre los labios. De pie, recogió el abrigo del rincón y lo sacudió ligeramente, aunque no tuviera polvo. «Está bien. Quédate en casa y espera», dijo mientras se marchaba.
Mi compromiso con Mario Crowley fue oficialmente cancelado. Brett Fotis, como siempre, fue increíblemente eficiente. Antes de que siquiera terminara de despertarme, todavía tirado en la cama, mi padre, de vacaciones, ya me estaba bombardeando con llamadas. ¿Mi hijo ha encontrado otro amor?, preguntó divertido. No le conté la verdad. Respondí con algunas frases vagas, sin ganas. Si mi padre sobreprotector supiera que me humillaron en público, seguramente tomaría el primer vuelo de regreso, arrasando con todo el aeropuerto como una furia desatada. Así que cambié rápidamente de tema y pregunté lo que realmente me preocupaba. Papá, ¿cómo va tu salud allá? Bien, bien. El aire aquí es excelente y la temperatura perfecta. Escucha a Brett en casa. Es un buen chico, no permitirá que sufras. Por supuesto, yo sabía que Brett Fotis no me dejaría sufrir. Después de todo, hasta daría su vida por mí, pero eso era solo porque estaba pagando una deuda con mi padre por haberle salvado la vida. Respetaba a mi padre, y le había prometido protegerme con su vida. ¿Y sus sentimientos personales hacia mí? Probablemente nada más que desprecio. Seguro estaría encantado si me mantuviera lo más lejos posible. La llamada terminó sin que me diera cuenta, dejándome solo con una sensación extraña, una irritación inexplicable. Justo cuando estaba tratando de procesar mis emociones, la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Me quedé mirando con asombro al ver entrar a Brett Fotis, quien echó un vistazo impaciente a su caro reloj de pulsera. «Steven, levántate y come», ordenó. «Si he cometido algún crimen, ruego al cielo que me castigue, pero que no me obligue a sentarme bajo la mirada escrutadora y burlona de Brett Fotis, comiendo con torpeza y culpa una comida que, para colmo, coincidía perfectamente con mis gustos. Desde pequeño, siempre he tenido preferencia por los sabores dulces y picantes, mientras que Mario Crowley prefería lo insípido. Naturalmente, como subdevoto principito, adapté mis gustos a los de ella. Cada vez que comíamos juntos, si la comida llegaba muy rápido, me regañaba. Si tardaba demasiado, también. Si no estaba rica, me regañaba. Y si estaba demasiado rica, también me regañaba. A los ojos de Mario Crowley, yo nunca hacía nada bien. Pensando en ello, no pude evitar que se me arquearan las comisuras de los labios. Un idiota enamorado. La criatura más inútil de la historia de la humanidad. Brett Fotis se sentó frente a mí, sosteniendo tranquilamente unas páginas de documentos. Su chaqueta ya había sido dejada por ahí, y las mangas de su camisa estaban ligeramente remangadas, dejando ver sus dedos largos y proporcionados. Tomé un sorbo de sopa, y lo admito, no pude evitar pensar que Brett Fotis era realmente guapísimo. ¿Qué miras? Una voz fría me sacó de mis pensamientos. Recién entonces me di cuenta de lo descarado que había sido mi vistazo, y lo ofensivo que debía parecerle. Hermano, dije con una sonrisa avergonzada. ¿No tienes hambre? ¿Por qué no comes conmigo? Brett dejó los documentos sobre la mesa y me clavó la mirada con sus oscuros ojos. ¿No fuiste tú quien dijo una vez que te repugnaba comer en la misma mesa que yo? La sonrisa se congeló en mi rostro. Por dentro, maldije a mi yo del pasado, cuántas estupideces impulsivas y crueles habías dicho entonces. El sonido de un vaso golpeando la mesa retumbó en mi cabeza, fuerte y estridente. Recordé estar en una sala privada de lujo, llena de música escandalosa y las risas bulliciosas de jóvenes jugando a las cartas. Le di una patada a Lois, que cantaba apasionadamente a mi lado, justo en la espinilla. «Oye, necesito hablar contigo», le dije. Lois asintió, indicando que me escuchaba, aunque sus ojos seguían fijos en la pantalla con las letras de la canción. Con una nota aguda que perforó los oídos, cantó algo tan desafinado que podría volver loco a cualquiera. Esta vez lo pateé más fuerte, directo en el trasero, hasta que finalmente soltó el micrófono y se acercó a mí con evidente fastidio. «¿Qué pasa?». Al ver la expresión confundida de Lois, de repente me sentí un poco avergonzado. «Bueno, verás. Tengo un amigo». «Sí, un amigo». «No soy yo, es mi amigo». Resulta que hizo algo tonto, algo de lo que se arrepiente. Bajo la mirada llena de comprensión de Lois, me obligué a continuar. Entonces, este amigo mío, perdió la cabeza por un momento y dijo cosas que no debería haber dicho. ¿Me entiendes, no? Lois destapó una botella de agua y bebió un largo trago. Continuó.
Y ahora quiere disculparse. No es que espere ser perdonado, aunque sería lo ideal, solo quiere saber si hay alguna forma de enmendarlo. El rostro de Lois se retorció en una mezcla de expresiones hasta que finalmente dijo, entiendo. Mira, tu amigo, y recalco, amigo, si realmente quiere ser perdonado, tiene que tragarse el orgullo. Empieza con una disculpa sincera, tal vez unas flores, una comida, asegurarse de estar presente con frecuencia para recuperar terreno. Que gaste parte de esa absurda cantidad de dinero que tiene y poco a poco cierre la brecha. Una vez que el hielo se empiece a derretir, será más fácil arreglar las cosas. Un poco de cuidado, algo de calidez, y dejar que los gestos actuales derritan las heridas del pasado. Si ella, o la otra persona, no es completamente de piedra, creo que eventualmente cederá. Asentí de pronto, comprendiendo de golpe, y agarré mi abrigo con decisión, listo para ir a buscar a Brett Fotis y disculparme. Gracias, hermano. Pero que quede claro, fue una tontería de mi amigo, no mía. Guárdale el secreto, ¿sí? Y con eso, salí corriendo de la sala, sin oír el comentario final de Lois, Stephen Craig es único. Después de todo lo que le ha hecho Mario Crowley, ¿aún quiere recuperarla? Ya eran las 4:30 de la tarde. Si salía ahora, tal vez podría alcanzar a Brett Fotis a tiempo para cenar juntos y empezar a arreglar las cosas. Me dejé caer en el sofá de la sala de recepción, disfrutando descaradamente de la atención y cuidados de las secretarias. Brett Fotis seguía en una reunión, parecía estar ocupado casi todo el tiempo. Nunca le había prestado mucha atención. Siempre pensé que éramos de mundos distintos. Yo me mantenía alejado, y él rara vez intervenía en mi vida. Pero ahora, he cambiado de opinión. ¿Un hermano capaz, ingenioso y protector? Él es mi verdadero hermano. Esperar siempre es aburrido y desesperante. Y justo en ese momento crucial, mi teléfono decidió morirse. Me recosté contra los cojines mullidos del sofá y poco a poco me quedé adormilado. Cuando mi estómago rugiente me despertó, ya había oscurecido por completo. Apretándome el abdomen, me quité el abrigo que alguien había colocado sobre mí. El abrigo negro tenía un aroma fresco y tenue. Al levantar la mirada, vi a Brett Fotis sentado frente a mí, escribiendo en su portátil sin siquiera levantar la vista. ¿Qué quieres? Titubeé, buscando las palabras adecuadas para preparar mi disculpa. La otra vez, los platos que pediste estaban muy buenos. Yo, no sé de qué restaurante eran, así que pensé en preguntarte. Brett alzó la cabeza, con una expresión indescifrable. Tienes que hacer reserva con anticipación, respondió. Al ver lo nervioso y torpe que estaba, no insistió más. Cerró el portátil y se frotó las sienes con los dedos, visiblemente agotado. Su aire fatigado solo me hizo sentir más perdido. ¿Por qué era tan difícil disculparse? Quería darme una bofetada. Cuando decía cosas crueles y dañinas, las palabras me fluían sin esfuerzo. Pero ahora que quería disculparme, sentía que había perdido la voz. De repente, me puse de pie y marché directamente hacia Brett Fotis. Hermano, Brett, lo siento. Me disculpo por todas las cosas hirientes y estúpidas que te dije antes. Si estás dispuesto, ¿me concederías el honor de invitarte a cenar? Brett abrió los ojos para mirarme. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. ¿Ya no te doy asco? Me mordí el labio. Me da asco el idiota sin cerebro que solía ser. Llevé a Brett a un restaurante privado que solía gustarme, porque me había dicho que últimamente su estómago no andaba bien. Preocupado, le serví un cuenco de sopa. Hermano, saltarse comidas todo el tiempo no está bien. Ya que no tengo mucho que hacer cada día, haré de cuidar tus comidas mi tarea. Aún eres joven, no puedes dejar que tu estómago sufra así. Brett giró ligeramente la cabeza para mirarme, con una mirada tan profunda que me recorrió un escalofrío. Retrocedí nervioso. O sea, si a ti no te molesta. Al no recibir respuesta durante un buen rato, me sentí algo desanimado. De verdad quería mejorar mi relación con Brett. Él era mi hermano, el familiar que mi padre eligió para mí. Si podía protegerme con su vida, yo también estaba dispuesto a hacer lo mismo por él. Había cometido demasiados errores en el pasado, y estaba decidido a compensarlos. Al menos, no quería que siguiéramos en conflicto.
Justo cuando estaba a punto de reunir más valor, escuché que Brett soltaba una breve y grave risa. Entonces, tendré que molestar a nuestro joven amo con esta tarea. Lo miré, sorprendido y encantado. Es un honor para mí. Llevarse bien con Brett Fotis resultó ser mucho más fácil de lo que imaginaba. Aunque tenía el aspecto de alguien frío y distante, en realidad era increíblemente accesible. Por ejemplo, cuando comíamos juntos, si la comida llegaba rápido, elogiaba la eficiencia del restaurante, si tardaba, decía que lo bueno toma tiempo. Si no estaba buena, bromeaba sobre biodiversidad. Si estaba deliciosa, elogiaba mi excelente gusto. Comencé a usar un abrigo hecho a medida que él había mandado confeccionar para mí, igual al suyo, y lo esperaba abajo en su oficina para que cenáramos juntos. Sin darme cuenta, empecé a esperar con ansias ese momento compartido cada día. Pequeños copos de nieve comenzaron a caer del cielo, marcando la llegada de la estación más fría del año. Exhalé una nube de aliento blanco justo al terminar una llamada con mi padre, quien, rebosante de alegría, celebraba que Brett y yo por fin hubiéramos roto el hielo. Antes de poder girarme, una voz aguda y burlona cortó el aire. Vaya, vaya, el joven maestro de los Craig. ¿De vuelta a tus viejas tácticas de investigar mi paradero solo para emboscarme en el camino? Sin mostrar expresión alguna, me giré para ver a Mario Crowley empujando la silla de ruedas de Alan Hanks. Me lanzó una mirada altiva, seguida de un exagerado gesto de desdén. Cuando te gusta alguien, incluso si se está rascando los pies, te parece encantador y natural. Pero cuando alguien te cae mal, el simple hecho de compartir el mismo aire se siente como si estuviera contaminando el ambiente. Alan Hanks aún mantenía ese porte distante y caballeroso. Su rostro estaba pálido como el papel, sin un atisbo de color. Como protagonista masculino de esta historia, honestamente, era bastante insípido. Si pudiera elegir al protagonista según mis gustos, elegiría a Brett Fotis sobre Alan Hanks sin pensarlo dos veces. Alan era demasiado delgado, mientras que Brett tenía el físico justo, esbelto con ropa, y sin ropa, bueno. El rostro de Alan era estrecho y alargado, mientras que los rasgos de Brett eran definidos y afilados, como esculpidos con precisión. En especial esos ojos de forma fénix, tan seductores como hipnóticos. Alan parecía salido de otro mundo, como si fuera demasiado puro para la existencia terrenal, a punto de desvanecerse en cualquier momento. Pero Brett tenía un filo en su frialdad, un toque de encanto rebelde. Etéreo y a la vez terrenal, como un ser celestial con un aire travieso. Un repentino ataque de tos de Alan me devolvió bruscamente a la realidad. Me miraba con absoluto desprecio. ¿Qué miras? Esbocé una leve sonrisa. Estoy mirando lo poco atractivo que eres comparado con mi hermano. Mario Crowley, siempre entrometida, se agachó con delicadeza para ajustarle la bufanda cálida a Alan, con una ternura tan exagerada que me hizo estremecer de incomodidad. Stephen Craig, no hace falta que te burles de Alan, espetó con una mueca desdeñosa. Nunca hubo posibilidad alguna entre nosotros. Si no hubiera sido por ese maldito compromiso que me ataba, jamás habría puesto los ojos en alguien tan inútil como tú. Y remató con una risa fría, cargada de malicia. Tan solo verte ya me da asco. En mi vida anterior, por muy tonto que fuera, me había acostumbrado a escuchar ese tipo de palabras de Mario Crowley. No le guardaba rencor a su padre por su ambición de escalar posiciones, ni a su madre por su codicia. Ni siquiera culpaba a Alan Hanks por persuadirla a aguantar y esperar su momento. No. Su odio estaba reservado solo para mí, el personaje desechable de su historia. Así que alargué deliberadamente el tono y respondí con una sonrisa alegre: si la señorita Crowley aún no ha aprendido modales básicos, estoy seguro de que su padre estará encantado de recordarle qué tipo de etiqueta debe mostrar la familia Crowley al tratar conmigo. El rostro de Mario se tiñó de rojo, entre la rabia y la humillación. Parecía lista para soltar otra ráfaga de veneno, pero, quizás recordando su posición, se contuvo a tiempo. Yo, por otro lado, no tenía ningún reparo. Continué desahogándome sin filtro: si te resultaba tan insoportable, señorita Crowley, ¿por qué no me rechazaste desde el principio? Recuerdo claramente cuando me pediste ayuda para cerrar tratos de negocios. Dijiste que, tarde o temprano, seríamos una sola familia. Y cuando me pediste dinero, dijiste que no había diferencia entre tú y yo. Al ver cómo sus rostros se oscurecían de incomodidad, sentí una satisfacción inmensa. ¿Qué pasa?
Después de usarme para que Alan Hanks asegurara su posición en la familia Hanks, ¿me desechan como si nada? De verdad que hacen una pareja perfecta, un sapo y una judía verde. Apenas terminé de hablar, cuando Alan Hanks ya no pudo contener más su ira. Hay cosas que uno puede hacer justificándose con el bien mayor, pero que te lo digan en la cara. Es una bofetada directa. Entrecerrando los ojos, Alan replicó con una sonrisa sarcástica: Stephen Craig, te sugiero que cuides tus palabras. Al fin y al cabo, el jefe de la familia Craig ya no es el viejo patriarca, es Brett Fotis. ¿Crees que aún puedes hacer lo que se te antoje? Él es Stephen Craig. Aunque rasgue el cielo, yo estaré allí para sostenerlo. Me giré hacia la voz y vi a Brett Fotis no muy lejos, con un cigarrillo entre los dedos. Exhalaba el humo con calma, como si llevara allí un buen rato sin que nadie lo notara. Cuando toda nuestra atención se volcó hacia él, Brett dio unas últimas caladas, el resplandor del cigarrillo brillando bajo la nieve que caía sin prisa. Apagó el cigarrillo con destreza y lo arrojó a una papelera cercana antes de acercarse a mí. Cuando finalmente se puso a mi lado, la molestia que Mario Crowley me había provocado desapareció como por arte de magia. Escuché a Brett decir: si Stephen Craig me pidiera matar a los dos ahora mismo, no dudaría ni un segundo. Mario se puso de pie de golpe. Señor Fotis, no olvidemos el acuerdo que acabamos de cerrar. Brett soltó una carcajada sarcástica. ¿No dijiste que fue Stephen quien te pidió venir a buscarme? En ese momento, el rostro de Mario perdió todo rastro de dignidad. Si no hubiera dicho eso, tu secretaria no nos habría dejado pasar. Pero esta colaboración es beneficiosa para ambos. Juntos, podríamos quedarnos con el negocio del muelle. Con nuestra ayuda, podrías reducir al menos la mitad de los costos. Brett pasó un brazo alrededor de mis hombros, dejándolos a ambos sin margen para seguir hablando. ¿Tienes hambre?, me preguntó. Asentí con honestidad. Volvamos a casa a comer. Asentí de nuevo, con la misma sinceridad. Al ver que Brett la ignoraba por completo, Mario rechinó los dientes y me lanzó una mirada llena de odio. Finalmente, como si tomara una gran decisión, habló con renuencia: podríamos ofrecer una parte adicional de las ganancias. Pero Brett ya me estaba guiando hacia el auto. Su mano sobre mi hombro era cálida, como un rayo de sol en pleno invierno. Mientras nos alejábamos, lo escuché decir: por cierto. En cuanto al negocio del muelle, yo, Brett Fotis, me lo quedaré todo. Ni tú ni Alan Hanks verán ni una pizca. El coche arrancó, rumbo a casa. Desde que supe que Brett vivía solo y trabajaba hasta altas horas, lo invité con entusiasmo a mudarse conmigo. Ahora, somos prácticamente hermanos de verdad. Él cuida de mí, y yo me ocupo de él. Brett, murmuré con duda, no puedes simplemente matar gente. Es ilegal. Podrías ir a prisión. Brett me miró de reojo en un semáforo en rojo y emitió un leve murmullo indiferente. Pensé en lo que dijo Mario sobre el negocio del muelle. Esa parecía haber sido la causa principal del accidente de Brett en mi vida pasada. Así que, al final, Brett y Mario lograron cerrar el contrato en aquella ocasión gracias a mi implicación. Esta vez, sin Mario ni Alan interfiriendo, ¿Brett aún estaría en peligro? ¿Debería realmente cerrarse ese trato del muelle? Si a Mario le importaba tanto, ¿realmente dejaría que Brett se hiciera con él sin causar problemas? Antes de que pudiera desenredar del todo mis pensamientos, Brett alargó la mano y me despeinó suavemente. ¿Estás decaído? Vamos a cenar bien, invito yo, dijo con una sonrisa ligera. Brett me llevó a un supermercado. Al verlo seleccionar verduras con tanta destreza, no pude evitar preguntarle, incrédulo: ¿tú sabes cocinar? Brett no lo mostró directamente, pero pude sentir el orgullo emanando de él. ¿No fuiste tú quien elogió la comida la última vez y me preguntó de qué restaurante era? Me quedé congelado en el sitio, atónito. ¿Así que aquella comida, la había cocinado Brett él mismo? ¿Significaba eso que Brett no me despreciaba tanto como yo pensaba? Lleno de alegría, me aferré a su brazo, el que empujaba el carrito de compras. Hermano. Lo declaro oficialmente, aparte de papá, eres mi persona favorita. Brett se volvió a mirarme, y noté que sus ojos estaban ligeramente enrojecidos. Su nuez se movió con sutileza, como si estuviera algo conmovido. Brett también debe necesitar mi reconocimiento como su hermano menor. Conmovido,
Le di unas palmadas suaves en la espalda a modo de consuelo. Ya habíamos derribado las barreras entre nosotros. Solo era cuestión de tiempo antes de que realmente nos convirtiéramos en una familia. Llevando una vida de ocio y caprichos, parecía que me había convertido en un parásito viviendo del arroz ajeno. Rechacé la invitación de Lois a ir al karaoke y me tiré en el sofá, viendo sin rumbo vídeos de recetas en internet. Brett me había dicho desde temprano que tenía una cena esa noche y me había dejado instrucciones de portarme bien y cenar solo. Por favor, no soy un niño. Si tengo hambre, sabré buscar algo que comer. ¿De verdad era necesario recordármelo? Refunfuñando, seguí el vídeo para preparar una sopa antiresaca. Oh, mi ardiente sopa reconfortante. Esta noche derretirás los muros de hielo que rodean el corazón de Brett Fotis. Había imaginado 800 formas en que Brett regresaría a casa, y 800 elogios diferentes que podría decir sobre mi comida. Pero jamás, ni en mis sueños más delirantes, esperé esto. Brett se apoyó en mi hombro, su voz espesa y arrastrada, cargada con la humedad del alcohol. Steven, ya volví. ¿Comiste bien? Frente a Luke, el conductor, que parecía querer fundirse con las baldosas del suelo, sentí que una migraña colosal me caía encima. La voz de Luke temblaba, aunque no sabía si por mi expresión grave o por el viento gélido del norte. El señor Fotis estaba bien cuando salió, pero, tal vez fue el viento, o quizá el trayecto en coche lo mareó, suspiré, despidiéndolo con un gesto, mientras el sudor frío le corría por la frente. Por mucho que me disgustaran las personas ebrias, no podía dejar a Brett de pie en la puerta, congelándose en la nieve. A medias lo arrastré, a medias lo sostuve hasta el sofá, mientras él murmuraba cosas ininteligibles. Frunciendo el ceño, le toqué la mejilla, solo para encontrarme con un Brett Fotis haciendo un puchero, inflando la cara como un niño caprichoso. Así que Brett también podía hacer ese tipo de expresiones tan vivas. Tras mucho esfuerzo, finalmente lo acomodé en el sofá y estaba por ir a buscar la sopa cuando una mano fría se aferró a la mía. En el segundo siguiente, tropecé y caí justo encima de él. «Steven, aún no me dijiste, ¿comiste bien?», preguntó, con una voz suave pero insistente. Probablemente era la vez que más cerca había estado de Brett. Sus ojos, de forma de fénix, estaban ligeramente entrecerrados, con un dejo de confusión. Sus labios delgados, firmemente cerrados. Su rostro, sonrojado de forma suave por el alcohol, brillaba tenuemente. El calor de su aliento rozaba mis mejillas. Mi corazón latía cada vez más rápido, sin darme cuenta. Siempre supe que Brett era atractivo, ya fuera trabajando con seriedad, reprendiendo con frialdad o esbozando una sonrisa enigmática, siempre tenía algo fascinante. La garganta me ardía de sequedad. Claro que comí, murmuré con torpeza. Ahora déjame ir por la sopa que te preparé. Brett hizo un pequeño puchero, evidentemente insatisfecho, pero al final soltó mi muñeca. Aliviado, me puse de pie y me dirigí a la cocina. Pero antes de dar más de unos pasos, su voz volvió a detenerme, ahora con un tono lastimero y acusador. Seguro solo me soltaste para poder escaparte. Lo sé, me odias y no puedes esperar a alejarte de mí lo antes posible. ¿Siempre son así de irracionales los borrachos? ¿De qué estás hablando, hermano? Yo no te odio para nada. Brett no respondió, lo cual me dio el tiempo justo para retirarme a la cocina y traer la sopa, que aún estaba tibia. No estaba seguro de si mi sopa era buena o incluso si era comestible, pero honestamente, en ese momento, envenenar a Brett no sonaba tan mal si eso significaba callarlo y poner fin a toda esa tontería. Temblando ligeramente, llevé el cuenco a sus labios, esperando que la bebiera y se durmiera de inmediato. Pero Brett frunció el ceño y se negó a cooperar. «Dices que no me odias, entonces, ¿eso significa que te gusto?» Exasperado, asentí. «Sí, sí. Eres mi hermano, me cuidas, así que claro que me gustas. Ahora, ¿puedes beberte la sopa, por favor?» Brett negó con la cabeza. «No». Contuve las ganas de darme la vuelta y marcharme, forzando una sonrisa rígida. «Entonces, ¿qué haría falta para que te la tomes?» Brett bajó la cabeza, pensativo, y luego la alzó y dijo, como si fuera lo más natural del mundo: «Tienes que besarme. Así es como se cuida a los pacientes». Dejé el cuenco sobre la mesa de centro y di un paso atrás. Olvídalo. Que bebiera la sopa o no, en realidad no importaba.
Si no quería hacerlo, pues que no lo hiciera. Al verme retroceder con vacilación, la mirada de Brett se volvió más profunda. Su expresión era la de siempre, pero las palabras que salieron de su boca fueron todo menos normales. Nadie me ha consolado nunca, dijo en voz baja. Siempre he estado solo. Mi madre murió joven, y mi padre me metió en peleas clandestinas. Alguien como yo probablemente ni siquiera merece ser consolado. ¿Cómo se suponía que debía reaccionar ante algo así? Me acerqué poco a poco hasta quedar nuevamente a su lado. Hermano, por favor no me calles cuando estés sobrio, bromeé con nerviosismo. Apreté los puños buscando valor y me incliné con rapidez, con la intención de rozar apenas su mejilla con un beso. Pero justo cuando me acerqué, él giró la cabeza. Mis labios cayeron sobre los suyos. Suaves, con un tenue sabor a vino tinto, sentí el roce leve de su lengua antes de escucharlo reírse, bajo y satisfecho. Por un instante, no supe si el sonido en mis oídos era su risa grave y agradable o el golpeteo acelerado de mi propio corazón. Me incorporé de golpe y salí corriendo tan rápido como pude. Empecé a evitar a Brett Fotis. Cuando regresaba del trabajo, fingía que salía, y cuando él se iba a la oficina, aprovechaba para volver a casa y encerrarme en mi habitación a dormir. No sabía si recordaba lo ocurrido aquella noche, pero dado que no mostró reacción alguna, supuse que no. Así que el único con la mente hecha un caos por algo que ni siquiera había sido un verdadero beso, era yo. Golpeé con el puño los cojines blandos del sofá en la sala de karaoke, enredado en mis pensamientos sobre Brett Fotis, mientras él, seguramente, seguía tan tranquilo, ajeno a todo. Revolví mi cabello con frustración. ¿Qué me pasaba? ¿Por qué me afectaba tanto? Lois, tras terminar su emotiva interpretación, se sentó a descansar. Al verme así, se deslizó disimuladamente un poco más lejos. ¿Qué pasa? ¿No pudiste recuperar a Mario Crowley y ahora perdiste la cabeza? Bromeó. Le lancé una mirada confusa y repliqué, ¿qué tiene que ver ella con esto? Pero sí, he estado algo preocupado últimamente. Lois, vaya uno a saber de dónde, sacó unas gafas y se las colocó, adoptando un aire exageradamente académico, como si fuera un sabio consultor. Habla, dijo con tono misterioso. Al ver su pose de adivino, me contuve una sonrisa. Por poco fiable que fuera, no tenía a nadie más con quien hablar, mis otros amigos eran incluso peores. Verás, tengo un amigo, empecé. Y no me mires así, sabes que tengo muchos amigos. Este amigo mío salió a beber con unos compañeros hace unos días. Se emborrachó, y, bueno, él y uno de ellos, se besaron. Gracioso, ¿no? Forcé un par de risas secas, pero se ahogaron de inmediato ante la mirada horrorizada de Lois. Y ahora este amigo mío, está todo el tiempo inquieto. Intenta evitar al otro, pero cuando lo hace, se siente incómodo, como si le faltara algo. Y al final, acaba queriendo verlo otra vez. El rostro de Lois era casi una caricatura del horror. Al verlo así, no me atreví a continuar y, en cambio, pregunté con vaguedad, ¿qué crees que le pasa a mi amigo? ¿Qué debería hacer? Lois parecía haber perdido el alma por un instante. Tu amigo, podría estar enamorado de esa persona. Bufé con desdén. ¿Yo? Digo, ¿mi amigo enamorarse de su amigo? Son los dos hombres. Es imposible. Además, el otro jamás lo aceptaría. Lois me lanzó una mirada entre sabia y escalofriante. ¿Y si sí lo acepta? ¿Y si Brett Fotis lo acepta? ¿Y si a Brett también le gustó? ¿También? Me quedé helado, un nudo de miedo recorriéndome el pecho. Estaba perdido. Creo que realmente me estoy enamorando de él. Antes de poder procesar del todo esa explosiva revelación, que me gustaba Brett Fotis, mi padre, que aún se encontraba recuperándose fuera de casa, me llamó de repente. ¿Recuerdas a Joanna Witte, la hija mayor de la familia Witte? Preguntó alegremente. Escarbé en mi memoria hasta formar la imagen difusa de una chica de aspecto dulce. Solía visitar nuestra casa con su padre, así que la recordaba un poco. Mi padre soltó una risita al teléfono y dijo, hay una buena noticia para nuestra familia. Estoy organizando su compromiso con Brett Fotis. No pude evitar soltar, bruscamente, ¿compromiso? ¿Quién dijo que podía comprometerse con Brett?
¿Acaso él está de acuerdo? Mi padre sonó desconcertado. ¿Por qué no habrían de comprometerse? Son la pareja ideal, él es talentoso y ella hermosa. Joanna es linda, proviene de una buena familia y tiene una personalidad dulce. Brett no se negará. Apenas escuché el resto. Mi mente se atascó en una sola frase, repitiéndose sin cesar, Brett no se negará. ¿Le gusta Brett? ¿Ha pasado tiempo con ella? ¿Ella puede asegurarse de que coma y duerma bien, de que no trabaje hasta la madrugada? ¿Podrá cargarlo a la cama cuando esté borracho? Furioso, colgué el teléfono, ignorando los gritos de Lois detrás de mí, y conduje directo a casa. Necesitaba escuchar lo que Brett pensaba con mis propios oídos. Necesitaba que me lo dijera. A las 7 de la noche, abrí la puerta de nuestra casa en silencio. El llavero colgante de mis llaves era un pequeño oso que había comprado en un viaje. El llavero a juego, un león, se lo había regalado a Brett Fotis. Brett estaba sentado en la sala, vestido con ropa de descanso negra, trabajando en su portátil. Tenía una preferencia obsesiva tanto por la apariencia como por la comodidad de su ropa, casi toda hecha a medida. Desde que vivíamos juntos, yo también me había beneficiado de sus costumbres, chaquetas, trajes, camisetas interiores, todo lo que él tenía, yo también lo tenía. Incluso la ropa de descanso que llevaba puesta ahora, yo tenía una versión idéntica, blanca, solo de otra talla. No quería que tratara a nadie más con el mismo cuidado y atención, y mucho menos que alguien disfrutara de más privilegios con el que yo. Brett levantó la mirada, con una leve sonrisa en el rostro. ¿Ya no me evitas? Sin expresión, me acerqué y me senté frente a él. ¿Te vas a comprometer? Brett emitió un leve murmullo afirmativo, sin parecer dispuesto a dar explicaciones. Arrojé las llaves sobre la mesa con fuerza. El sonido repentino hizo que alzara una ceja. ¿Y ese berrinche? No respondí. En cambio, lo miré directamente y pregunté, ¿te gusta ella? Brett sonrió, con una dulzura tranquila. Se recostó en el respaldo de la silla, cruzando las piernas, con una postura relajada. Debería casarme. Ya es hora de encontrar a alguien adecuado. Es hija única, su familia tiene una empresa con recursos. Estar con ella podría elevar a nuestra familia a un nuevo nivel. La rabia me hirvió por dentro. La familia Craig no necesita más dinero. No tienes por qué sacrificar tu matrimonio por una escalera al éxito. La vida se trata de estar con la persona que amas. El matrimonio no debería ser un negocio. La sonrisa de Brett se desvaneció. Pero encontrar a alguien que ames es demasiado difícil, dijo. Y que esa persona te ame de vuelta, aún más. Así que, ¿por qué no elegir a alguien que aporte valor, en su lugar? Estaba furioso. ¿Entonces estás diciendo que, mientras te convenga, no importa con quién te cases? Brett no me reprendió como esperaba. En cambio, preguntó con calma, Steven, ¿sabes siquiera lo que estás diciendo? Claro que lo sabía. Me acerqué a él, inclinándome hasta reducir la distancia entre nosotros. Brett, ¿y qué hay de mí? ¿Cómo me comparas? Seguí hablando, con las palabras escapando sin control mientras lo miraba a los ojos. Ella tiene a su padre empresario, y yo tengo los negocios de mi familia. Si estás conmigo, también puedo darte beneficios. No soy feo, cuando salgo, muchas chicas me persiguen. Mi familia es más rica que la de ella y puedo ofrecerte más valor. En cuanto a personalidad, apreté los dientes. Puede que mi carácter no sea tan bueno como el de ella, pero tengo muchas cosas que ella jamás podría ofrecerte. Sé dónde están las mejores vistas nocturnas, qué panadería tiene los postres más ricos. Sé que odias las cebollitas y el cilantro. Sé que, antes de que pudiera terminar, Brett soltó una risa suave y me jaló hacia su regazo. En sus ojos vi reflejada mi pequeña figura, sorprendida y desconcertada. Se inclinó hacia mí, su presencia envolviéndome por completo. Steven, murmuró con voz baja, ¿de verdad crees que bebo tanto como para emborracharme? Al final, terminé con Brett. Mi padre se convirtió en nuestro mayor apoyo. Siempre has sido alguien sin grandes ambiciones ni malicia, sin astucia ni habilidad, me dijo. Tu corazón es puro, pero también ingenuo y torpe. Brett está dispuesto a cuidarte, y aunque yo muera, podré descansar tranquilo en el más allá. Lo interrumpí enseguida,
chasqueando la lengua y pidiéndole que no dijera cosas tan agoreras. Intentando cambiar de tema, bromeé, pero papá, eres demasiado moderno. ¿De verdad te parece bien que nosotros dos? Hubo un breve silencio al otro lado de la línea antes de que su voz se volviera más grave. Un hombre inocente con fortuna siempre será objeto de envidia. La familia Craig es demasiado prominente, atrae problemas desde todas partes. No necesito que llenes la casa de herederos, ni que la familia Craig se mantenga siempre en la cima. Lo único que quiero es que vivas una vida tranquila, sana y feliz. Apreté el teléfono con fuerza. Brett te ama de verdad, continuó. Lo hace desde hace mucho tiempo. Siempre supe de sus sentimientos, por eso le confié el legado de nuestra familia. Conozco mi cuerpo, no me queda mucho tiempo, aunque luche por ello. Y aunque estuviera sano, cuanto más podría quedarme a tu lado. Esta también era mi voluntad egoísta. Brett ha soportado mucho. Cuando Brett regresó del trabajo esa tarde, vio una figura nerviosa esperándolo junto a la mesa del comedor. Como de costumbre, Brett Fotis se inclinó y besó a su amado novio. Luego, bajo la mirada expectante de este, fue a lavarse las manos antes de sentarse a cenar. El pequeño novio, con su voz vivaz y adorable, preguntó si la comida estaba buena. Brett asintió, usando toda la elocuencia de la que era capaz, comenzó a elogiar cada bocado. Aunque en secreto no podía evitar preguntarse por qué todo lo que su novio cocinaba siempre tenía un ligero sabor a sopa antiresaca. Nuestra relación no era exactamente un secreto. Con la bendición generosa del señor Craig, nadie se atrevió a expresar objeción alguna. Después de todo, si mi padre no lo desaprobaba, ¿quién se atrevería a hacerlo? Pensé que la vida seguiría tranquila de esa manera. Pero fui demasiado ingenuo. En el momento en que un saco cayó sobre mi cabeza y perdí el conocimiento, recordé de pronto que ese era el mismo día en que Brett Fotis había muerto en mi vida anterior. El muelle. El rostro de Mario Crowley era casi demencial. Esta vez, ni siquiera se molestó en atarme junto a ella, probablemente porque yo ya no la amaba. No tenía sentido. Alan Hanks estaba a su lado, con las manos entrelazadas. El amor entre ellos era tan evidente que resultaba repugnante. Una auténtica pareja de lunáticos. Steven, realmente me has impresionado, dijo Mario, mirándome con un odio tan intenso que deformaba su rostro en una mueca monstruosa. Me removí en el asiento, buscando una posición más cómoda. Si no fuera por estos dos, seguramente estaría jugando a las cartas con Lois y los demás. Brett habría venido a recogerme después del trabajo y habríamos salido a buscar un buen restaurante. O, si salía temprano, tal vez habríamos ido juntos al supermercado a comprar mis ingredientes favoritos. Brett era un cocinero talentoso, mientras que mis intentos siempre terminaban con un sabor extraño. Quizá podría invitar a la señora Zhang, la ama de llaves de la antigua casa familiar, a venir a vivir con nosotros. Mi padre casi nunca iba por allí, pero no sabía si ella lo encontraría conveniente. Cuanto extrañaba su carne de res con ají encurtido, Mario me agarró la cara con fuerza, obligándome a mirarla, sus uñas largas me arañaron la piel con un ardor punzante. Volteé con pereza hacia Alan Hanks. Vaya, joven maestro Hanks, ¿aún sigues aquí? Tu esposa me tiene las manos encima, ¿y tú qué haces? Supongo que no poder mover las piernas debe ser realmente inconveniente. Solo puedes mirar. Mario me abofeteó con tanta fuerza que la mano le tembló después del golpe. La voz de Alan fue fría como el hielo. Mario, no ensucies tus manos. Aún lo necesitamos con vida. Muy pronto, no podrá pronunciar una sola palabra. Vi cómo Mario regresaba al lado de Alan e hizo una seña. Inmediatamente, un grupo de hombres corpulentos avanzó, bloqueando mi camino como si existiera posibilidad de que escapara. Atado con fuerza, sin poder moverme, bajé la mirada para ocultar la ansiedad que hervía dentro de mí. No quería morir. Y no podía permitir que Brett Fotis muriera tampoco. No aceptaría ningún destino en el que no estuviéramos juntos. No sé cuánto tiempo pasó antes de escuchar una voz familiar. ¿Dónde está Steven Craig? Mario Crowley alzó la voz con burla. Brett Fotis, ¿viniste tú solo? A través de una rendija, vi a Brett dejar una caja en el suelo con calma y luego levantar las manos en un gesto fingido de rendición. ¿Dónde está Steven? Repitió, su tono firme y controlado. Mario levantó el mentón a modo de señal,
y uno de los hombres me tomó como si fuera un polluelo, arrastrándome hasta colocarlo frente a Brett. Gracias a mis años de vida despreocupada, y a que no necesitaba gafas, pude ver claramente el destello asesino en los ojos de Brett cuando notó la marca hinchada de mi mejilla. No me preguntes cómo se reconoce la intención de matar, ya la había visto antes, cuando Lois me enseñó su infalible técnica de disculpa que, en realidad, era un truco para ligar. En aquel momento, mi furia fue tal que juraría que quise matarlo. Eso es lo que se siente cuando alguien quiere matar. Mario Crowley empezó a reír como una bruja salida de una película. Por un momento temí que el mundo del libro terminara gobernado por ella. Pero para mi sorpresa, me apartó bruscamente de las manos del matón y me arrojó sin cuidado hacia Brett. He cambiado de idea, espetó con desdén. Al principio, solo quería que Brett Fotis desapareciera de este mundo. Pero tú, Steven, eres tan repugnante. Ya que son pareja en la vida, ¿por qué no mueren como pareja también? Alzó la mano, dispuesta a dar la orden. En ese instante crítico, un ruido extraño surgió desde uno de los contenedores de carga medio llenos. Mario y Alan intercambiaron una mirada de pánico. A su lado, un hombre delgado tartamudeó, su voz temblando: esos contenedores están llenos de contrabando. ¿Íbamos a usarlos para incriminar a la familia Craig, como pueden moverse solos? De repente, las puertas del contenedor se abrieron de golpe desde dentro. Un grupo de personas salió en formación, rápida y disciplinadamente, rodeándonos en cuestión de segundos. ¡Alto! ¡Policía! Brett Fotis volvió la mirada hacia Mario Crowley con una frialdad letal. Te lo dije antes, no obtendrás ni una sola parte del muelle. Y lo repito, cortaré cada mano que intente extenderse hacia este lugar. Mientras Mario y Alan se rendían, no pude evitar suspirar. En los momentos críticos, de verdad hay que confiar en la policía. Desde atrás, Brett pasó un brazo alrededor de mi cintura. Su toque era firme, pero a la vez suave. Me acarició la mejilla hinchada con ternura, sus ojos estaban llenos de dolor. Como si hiciera un juramento solemne, murmuró: y en mí, siempre puedes confiar. De camino a casa, le pregunté con curiosidad qué había dentro de la caja. Para mi sorpresa, Brett no respondió. Recordaba que, en mi vida anterior, aquella caja contenía dinero del rescate y un cuchillo. Brett Fotis pudo haber elegido el dinero, que le habría permitido huir lejos, o el cuchillo, con el que podía haberme matado. Pero Brett eligió lo segundo. Eligió quitarse la vida y dejarme la mía. Mientras no miraba, abrí la caja a mis pies. Dentro, tal como temía, había fajos de billetes y un cuchillo. Miré los objetos, con la voz temblando, a punto de romper en llanto. ¿No habíamos acordado no traer nada peligroso? La policía estaba allí, no habrían podido hacernos nada. Brett me abrazó, su mano sobre mi cintura temblando apenas. Tenía miedo, confesó en voz baja, miedo de que algo saliera mal. Sentí que los ojos se me humedecían y me aferré con fuerza a su camisa. ¿Y si realmente algo hubiera salido mal? Brett me miró con ternura y se inclinó para besar una lágrima que no recordaba haber derramado. Ya conocía su respuesta. Siempre la había sabido. Me acurruqué en su pecho y susurré: Brett Fotis. Brett, casémonos. Brett me abrazó con más fuerza, como si quisiera protegerme del mundo entero. De acuerdo, respondió suavemente. Pero todavía no me has pedido matrimonio, repliqué entre risas. ¿Qué clase de propuesta te gustaría?, preguntó con una sonrisa. ¿En serio tengo que explicártelo paso a paso? Entonces, ¿qué tal esto? Te lo pediré de una forma diferente cada día, y tú eliges la que más te guste para decirme que sí. ¿Te parece? ¿Tantas ideas tienes? Desde el día en que empecé a quererte, he imaginado incontables formas en las que podríamos estar juntos. En aquel entonces pensé que solo era un sueño imposible. Nunca imaginé que mi deseo se haría realidad. Ahora que lo pienso, todavía me cuesta creerlo. Después de todo lo que pasamos, conseguimos nuestro final feliz. Tal vez no éramos perfectos, tal vez tuvimos que luchar por cada segundo de tranquilidad. Pero en los brazos de Brett, por fin lo entendí, no necesitaba que todo el mundo me amara. Solo a una persona. Y él me eligió a mí, antes que a nadie.